A ver. Muy bien. Ahora inicié la grabación, entonces, segunda parte de divertículo. ¿Está bien? Segunda parte. Vamos a continuar. ¿Dónde está mi presentación? ¿Un minuto? Opa. Vale. Entonces, en el video anterior hablamos de anatomía patológica y ya pasamos aquí. Nos introducimos al tema, ¿verdad? Recordar clasificación de abdomen agudo. Ya recuerdan mismo, seguro, inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular, ¿verdad? Estábamos todavía en abdomen agudo inflamatorio, ¿verdad? Después vamos a ir avanzando. Y aquí, en este caso, abdomen agudo inflamatorio. En el abdomen inflamatorio tenemos varios, ¿verdad? Apendicitis, ya hablamos, que es lo más frecuente. Ahora vamos por diverticulitis. ¿Está? Concepto importante, ¿qué tenemos que saber? Estos términos, ¿está bien? Espero no confundirle porque le hago una comparación de lo que es para la CONAREM con base a Schwartz y para la reválida. Diverticulosis, ¿verdad? Se refiere a la presencia de divertículos, ¿verdad? ¿Hay divertículos? Divertículos. ¿Verdad? Tal vez puedan ver otra bibliografía, cosas así, pero yo le doy la fuente que nosotros vamos a, que es importante, ¿verdad? Tanto en Schwartz como los enfoques para reválida, presencia de divertículos, ¿verdad? ¿Hay divertículos? Diverticulosis. Aunque su nombre pareciera que es un proceso inflamatorio o algo, ¿verdad? Pero no, es la presencia de divertículos nomás, sin complicación. Después, otro término que se usa es enfermedad diverticular. Ahí ya es divertículos con algunos síntomas. Ya se está manifestando, aclarando que los divertículos pueden ser asintomáticos. No todo que tiene divertículo va a tener síntomas. Podemos tener divertículo ahí y sin ningún problema. Entonces, cuando hay un síntoma o relacionado, se llama enfermedad diverticular. Entonces aquí dice divertículo con síntoma asociado a la reválida. Y aquí vamos a decir, es un término clínico que se emplea para describir la presencia de divertículos sintomáticos. Entonces, cuando hay síntomas, ya hablamos de enfermedad diverticular. Cuando no hay síntomas, hablamos de diverticulosis. No sé si entienden. ¿Y cómo se va a llegar a esto? Tal vez puede ser un hallazgo casual. Se hace una colonoscopía por algún otro tema y se observa que hay divertículo. Entonces, no es por los síntomas, pero se puede ver. No sé si me explico. Y después aquí, diverticulitis. Esto es lo que vamos a usar. Ahí da para ver. Diverticulitis. Proceso inflamatorio relacionado a los divertículos. ¿Verdad? Y dice, alude a inflamación e infección relacionada a los divertículos. Es la misma cosa, la misma cosa. Inflamación de los divertículos, diverticulitis. Bueno, después otro término que tenemos que lembrar, que ya hablamos más o menos al introducir, siempre le pongo la fuente porque pueden leer de otros lugares también, pero casi todo dice lo mismo. Divertículos falsos, dice casi todos los divertículos del colon, ¿verdad? Son falsos. ¿Qué significa eso? Dice que son herniación, hay una herniación de la mucosa y muscular de la mucosa a través de la pared del colon. Entonces, miren acá, este es el colon normal ahí. Miren acá, está su pared, la mucosa, su mucosa muscular, serosa, ¿verdad? Entonces, hay una herniación de la mucosa y muscular de la mucosa. Recuerden de histología, hay una muscular y mucosa, ese decía también. En fin, es una herniación. Este es divertículo falso. ¿Verdad? Dice, estos divertículos ocurren entre las tenias, en los puntos donde penetran los vasos, ¿verdad? Lo que se cree que es un área de debilidad, ¿está bien? De la musculatura colónica, ahí donde entran los vasos. Al parecer se trata de divertículo por pulsión, dice, que resulta de una, voy a poner ahí para que pueda ver, de una presión intraluminal alta. Hay un aumento de presión intraluminal. Entonces, vamos a ver si vemos aquí. ¿Ven los vasos? Este es el borde mesentérico, ¿eh? El borde mesentérico, por donde vienen los vasos, y luego va penetrando, ¿verdad? Donde penetra, se dice que son, no justamente en la tenia, entre las tenias. No sé si ya para ver, estas son las tenias, ¿verdad?
Esa parte no, esa parte está bien reforzada, pero entre las tenias sí puede haber y donde penetran los vasos. Eso explica también por una complicación de los divertículos. Lo más frecuente es la inflamación, pero se puede perforar y puede dar hemorragia. Hemorragia. Justamente una de las etiologías de la hemorragia digestiva baja, porque estamos en colon, ¿verdad? Es el problema de divertículos, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Miren la relación con los vasos. Justamente donde penetran los vasos empiezan a herniarse. Y de ahí que la complicación, una de las complicaciones es la hemorragia. Vamos bien. Esto siempre se lleva en cuenta. Dice, el sitio más afectado va a ser ahí el colon sigmoide. Miren lo que es esta imagen de endoscopia, los orificios. Terrible imagen, ¿eh? Terrible. Divertículos verdaderos. ¿Cuál es la diferencia? Bien, compromete todas las capas. Todas las capas. Son más raros y de origen congénito. ¿Está bien? Por ejemplo, el divertículo de Meckel, que ya vimos. Entonces, acá le puse otra imagen, no se ve muy bien, pero creo que da para entender. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y miren, este divertículo, esta evaginación en forma de dedo de guante, ¿ven? Cómo tiene todas las capas, ¿verdad? Sin embargo, lo falso no tiene todas las capas. Esa es la principal diferencia. Divertículo verdadero y divertículo falso. Lo más frecuente son los falsos. ¿Y cómo se forman? De forma adquirida en el transcurso de la vida. Y los verdaderos son congénitos. No sé si da para entender. Son términos que tenemos que ir lembrando, ¿verdad? Falsos, bueno, este incluye todas las capas, ya hablamos, ¿verdad? Divertículos, fisiopatología. Bueno, ¿cómo empiezan los divertículos? Porque hay un problema estructural, ¿verdad? No solo funcional, estructural. Miren, es evidente que compromete la pared, ¿verdad? La pared, miren, hay una hipertrofia, dice, de la capa muscular. Al contrario de lo que pensábamos que podía haber hay varios tipos de divertículos, vamos a ver, pero inicialmente hay una hipertrofia. ¿Por qué? Porque el contenido del colon, por ejemplo, si es pobre en fibras, como fruta, ¿verdad? Hay menos volumen y el colon tiene que hacer más esfuerzo en esas contracciones, y saben que todo músculo que está con mayor, bajo más presión, vamos a decirle, hipertrofia, ¿verdad? Entonces, y también se ve en la anatomía patológica que hay un aumento de fibras elásticas, de elastina a nivel de las tenias, ¿verdad? Eso hace que esto quede más contraído, ahí más rígido, y aumenta estas abstracciones y da la impresión de hipertrofia, se engrosa esa capa. Entonces, ¿qué podemos resumir aquí? Hay una fisiopatología, hay un problema estructural. ¿Está bien? Dice, la presencia de anormalidad en la motilidad colónica es el factor patogénico más aceptado. Más adelante, la motilidad, ya vimos esa introducción de motilidad, ya saben cómo se mueve, ¿verdad? Contracciones tónicas que son más permanentes, contracciones anulares tónicas, anulares rítmicas que aparecen esporádicamente, inclusive puede ser anterógrada, retrógrada, ¿verdad? Todo tiene que funcionar armónicamente. Algo falla y ya hay una alteración de motilidad, y imagínense que hay una contracción retrógrada y anterógrada, retrógrada, y ahí se presentan unas cámaras de hiperpresión intraluminal, dice, y predispone a la herniación. Acá otra imagen para resaltar nomás las zonas débiles. No sé si, miren, estas son las tenias, las tenias. Entonces, entre las tenias va saliendo también, y donde penetran los vasos. Acá, un proceso evolutivo, ¿miren? Ahí donde va perforando, miren, a ella, ese orificio, esa zona débil, miren, débil. Se va iniciando el divertículo y después se exterioriza. Y cerquita del vaso, ¿verdad? Cerquita del vaso, entonces, ya vemos ahora que una de las complicaciones puede ser la hemorragia. Fisiopatología funcional. Entonces dijimos que estructuralmente hay un problema y funcionalmente también. Hay una presión intracólica aumentada, motilidad propulsiva aumentada, lumen estrecho, miren,
y contracciones segmentales. Lo que ocurre aquí es, ven, este es las contracciones anulares, miren, contracciones anulares, y forman ahí unos espacios como unas cámaras de hiperpresión, y eso puede dar esta herniación. Depende mucho de su contenido, ¿verdad? Una alimentación pobre en fibras, fruta, verdura, predispone a esto. Vamos a decir en otra imagen, creo que tenía otra imagen ahí. Acá vamos a traer la imagen, miren, la herniación. Este divertículo entonces es falso, divertículo falso. Vamos a ir profundizando, ahí tengo más información para mostrar. Imagen endoscópica, miren lo que es. Miren lo que es los divertículos ahí. Estos son las contracciones anulares, ¿verdad? De la capa muscular circular. Bueno, epidemiología, este es muy interesante, más del 75% en personas de la tercera edad, ¿verdad? Es lo más frecuente en adultos y ancianos. ¿Verdad? Difícil va a empezar un niño que viene ahí o un adolescente y decir que es un divertículo, ¿verdad? No, es lo frecuente. Acá dice inclusive 2% en menores de 30 años, entonces si viene un paciente con dolor, la clínica de dolor en fosa ilíaca derecha, lo clásico, izquierda, perdón, eso es lo clásico, y no vamos a pensar directamente que es una diverticulitis, ¿verdad? No es lo frecuente, ¿verdad? Vamos a pensar que otra cosa, si es mujer, edad fértil, ya saben, los problemas ovarios, trompa, y en hombre puede ser algo urinario, ¿verdad? Infección urinaria que duele también en ese lado. Mala dieta, ¿eh? Acá, ¿quién no gusta un poco de hamburguesa, papas fritas, de pizza, Es prácticamente lo mejor, ¿verdad? Pero no es lo conveniente, ¿verdad? Pobre en fibras, frutas vegetales, rica en carne roja, ¿Quién gusta de esos churrascos por ahí? Todo, la mayoría, 90% de la persona, ¿quién dice no a un churrasco, por ejemplo? ¿Verdad? Y con la grasa y otra vez. Y azúcar, dosis. Pero bueno, en teoría, ¿verdad? Pero sería bueno ir aplicando esto en nuestras vidas, poco a poco, por lo menos, si no se puede. Claro, hay personas disciplinadas, seguro entre todos los que están ahora escuchando la clase, que tienen una vida saludable, son de repente hábitos que crearon, ya es más fácil decir no a una hamburguesa o no a una papa frita. Es más fácil para algunos, para otros más difícil. Entonces, simplemente estamos hablando también de algo integral, ¿verdad? Como futuro médico, todo eso, que tenemos que tratar de estar en forma también, ¿verdad? Y tener buenos hábitos para poder hablar a un paciente, ¿verdad? Le cuento nomás una anécdota. Yo tenía 91 kilos antes, ¿verdad? Cuando era residente. La vida residente, ustedes se imaginan, todos los días en el hospital, de lunes a lunes, no tenía vida propia y tenía que comer todo lo que había. ¿Y qué uno come en el hospital? Todo lo que es delivery, empanada, pastel, todo. Tenía 91 kilos. Y para mi estatura, que no paso los 1,70, ¿verdad? Era un sobrepeso tremendo. Y bueno, había patologías, por ejemplo, como las hernias. Una hernia no está indicado operar en un paciente en sobrepeso. Claro, si está estrangulado, complicado, sí. Pero lo ideal es pedir al paciente que baje de peso. Hernia umbilical, por ejemplo. Imagínense si un paciente es muy obeso y una hernia umbilical, ¿cómo vamos a operar bien? Eso predispone a muchas complicaciones. Entonces, lo ideal es que el paciente baje de peso, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros vamos a decirle, tener que bajar de peso? Yo, por ejemplo, antes omitía esa información. Le decía otras cosas para no operar en ese momento. Porque imagínense, tenés que bajar de peso y el paciente si me mira, ¿qué va a pasar ahí? Me puede decir, oh, doctor, lo que sea. Entonces, y tenía otros colegas que sí estaban en forma, ¿verdad? Y eran contundentes. No, baja de peso 10 kilos y después te opero. Pero hablaban con propiedad porque estaban en forma, ¿verdad? Y bueno, yo ya así, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, de 91 kilos, ahora tengo 76. Son 15 kilos menos. Entonces, ahora sí, a mis pacientes les digo,
a todo lo que viene con una hernia, una patología, inclusive para operar la vesícula. Si están muy en sobrepeso, yo le digo, no, vamos a mejorar la dieta, vamos a bajar de peso. Entonces, uno puede desempeñarse mejor en su área de médico si es que tratamos de tener buenos hábitos y de ser ejemplo, ¿verdad? Les recomiendo, la vida de estudiante de medicina es muy difícil, a veces no hay tiempo para nada. Yo estoy logrando bajar de peso ahora, mira, después de mucho, yo terminé mi facultad en el 2010, estamos en el 2020, entonces ahora más o menos estoy pudiendo organizarme, ¿verdad? Ni tanto, ¿verdad? Pero no pierdan las esperanzas, ¿está bien? Entonces, acá, avanzando. Localización para revalia, esto vamos ya en cuenta, miren, 60% en el colon sigmoide, 40% en el resto del colon. En Japón es más frecuente en el colon derecho, son datos importantes. Le aclaré aquí, ¿por qué? Porque hay mucha bibliografía. Miren un poco, Michans, por ejemplo, ¿qué nos dice Michans? ¿Verdad? Claro, todos coinciden que es más frecuente en el colon sigmoide, ¿verdad? Pero viene acá, 75% le da de este lado. Pero ven que le incluye un poquito colon descendente también. Entonces, depende mucho de la bibliografía. Lo que pueden decir siempre es que es más frecuente en el colon izquierdo, en el sigmoide. Acá. Según Schwartz, entonces, todo comparte. Lo que es para Revalia, lo que es Michan, lo que es Schwartz. Sitio más afectado, entonces, colon sigmoide. Esto es una imagen de una radiografía, colon por enema se llama, se coloca un contraste, varitado puede ser, y miren cómo se ve esta imagen. Ustedes están bien en la imagen, ¿eh? Hace poco creo que terminaron imagen, estas son, no sé cómo le llamaban, ¿verdad? Pero imagen por adición. No sé si ese término usaban, imágenes Sí, por adición. Lo mismo. Sumatoria, o sea, una aparición excelente. Entonces, miren, son varios, ¿verdad? Pero acá hay un pequeño detalle. Ahí ya que alguien habló, escuché, podemos hacer esto en un paciente que está con una clínica de una diverticulitis. Podemos No, inyectar. No, ¿verdad? ¿Por qué? es pasivo de perforación. Exactamente. Encima, a veces lo que ocurre con el divertículo, una complicación de la perforación y queda bloqueado. Como siempre el organismo, epiplón, asa delgada, tratan de emplastronar, de bloquear esa infección. Y si le colocamos contraste ahí, eso que estaba controlado y bloqueado localmente, al colocarle contraste, puede abrir esa perforación de vuelta y hace una fuga a la cavidad peritoneal y quedamos una peritonitis con salida de materia fecal y todo un tema. Entonces, no, es que todos los estudios podemos hacer. Esto ayuda a diagnosticar perfectamente, pero depende del momento. Depende del momento. Inclusive, vamos, ¿sí? Uma pergunta. Quando nós recebemos lá imagens, a doutora falou que você pode utilizar o contraste iodado ao revés do sulfato de bário. E esse de bário pode generar uma perfuração, supuração. E o diodado também tem o mesmo ritmo? No, el tema es la cantidad que se pasa y la presión con que se pasa, ¿verdad? Que es algo físico es. No químico, es algo físico que si está bloqueado el orificio, al inyectarle contraste, depende, Pela ¿verdad? pressão de duplo contraste. ¿Cómo? Por la presión de doble contraste. Puede ser, sí, ese es el tema, que al inyectar es algo físico, ¿verdad? Al inyectar se puede abrir. Y el tema no es también que el tipo de contraste, porque al liberarse de la población, el contenido, el colon mismo luego va a salir. Entonces, ¿y qué? ¿Cómo dijo la profe? Que se puede hacer iodado. Sí, profe. Ela falou que você pode utilizar em doble contraste, porque pode ser contraste iodado ou sulfato de bário.
É que muitas vezes o sulfato de bário pode ser mais riscoso porque em uma perfuração pode dar uma peritonite, porque o sulfato de bário não é absorvido. Isso que ela falou. E que assim o contraste iodado pode ter menos consequências. E pelo menos aqueles que não têm comprometimento renal. También. Bueno, bueno, perfecto, excelente. Entonces, y después están también adicionando a esa información la forma, la presión, ¿verdad? Porque es algo físico, ¿verdad? Porque ahí se puede liberar la perforación. Pero perfecto, excelente. Entonces, recordar nomás, si estamos en un proceso agudo, tratar de evitar, ¿verdad? Para eso vamos a ver, tratar de evitar por las posibles complicaciones, ¿verdad? Pero entre el iodado y el baritado, entonces optar por el iodado, ¿verdad? Y si vamos en una parte quirúrgica mismo, evitar los dos, ¿verdad? Porque por suerte la tomografía es la conducta, ¿verdad? Por suerte. Pero sim? Mas a indicação do enema opaco com contraste iodado seria se o paciente tem alguma perfuração, por causa dessa absorção que o Antônio falou. Agora, se o paciente tem diverticulose, outra coisa, eles usam mais o sulfato de bário, né? Y sí, pero excelente. Ô, prof, uma outra informação também é que você falou, é porque quando não há inflamação dos divertículos, pode usar o sulfato de bário com doble contraste. Pero, em caso de inflamação, solamente pode usar o iodado. Perfecto. Perfecto. Y adicionalmente, le cuento que justamente se recurre mejor a la tomografía para evitar cualquier cosa. Tá bem? Professor, em caso de peritonite química, se caso aconteça um acidente, seria uma laparotomia urgente ou tem outro procedimento? No, y las peritonitis son, lembran, sépticas y asépticas, que es la química que está hablando. No siempre va a una cirugía. No siempre. Las sépticas sí. Generalmente van a, más todavía si es de secundario, ¿verdad? Peritonitis secundaria. Pero es cuestión de observar. Es cuestión de observar si será sobre su repercusión. Es cuestión de observar. Va a depender de la evolución, ¿verdad? Pero las asépticas a veces no llegan a la cirugía. Ante la duda siempre estamos optando por la videolaparoscopía, ¿verdad? Para observar, hacer un lavado, pero evitar grandes incisiones. A minha pergunta é relacionada ao acidente com enema opaco, né? Aí que acontece o acidente. Exactamente, y dependiendo si estás perforando colon, la migración del contenido del colon en la cavidad evidentemente va a crear una peritonitis, ¿verdad? Dependiendo mucho. Aí o procedimento seria aguardar ou lavar? No, y si estamos en una perforación, todo eso sería bueno hacer una video y tratar de lavar ese contenido, ¿verdad? Y si hay una perforación, lo bueno sería tratar esa perforación. Si está localizado, bloqueado, se puede dejar un dreno, ¿verdad? Se puede dejar un dreno nomás y controlar. Pero depende mucho del caso, depende mucho de qué patología era y se puede lavar y dejar un dreno, dependiendo del caso. Sí, sí. Lo mismo en divertículos también, a veces se lava y se deja un dreno nomás. Muy bien, entonces ahí dice acá forma hipotónica, dice, aparece más en pacientes de edad y su complicación suele ser más el sangrado, ¿verdad? Dice que tiene un osteo, un orificio ancho, más grande. Y en pacientes jóvenes aparecen más la forma hipertónica, miren. Sus orificios, los osteos son más pequeños, entonces predispone a que se obstruya ese divertículo y ahí da la diverticulitis. ¿Por qué? Porque su osteo es más pequeño.
Y la misma cosa también, un fecalito puede entrar ahí. Un fecalito. Entonces, para lembrar, ¿verdad? Más en jóvenes se presenta eso. Son datos adicionales. Entonces está la forma hipotónica, osteo grande, su complicación es mal sangrado. Y en la forma hipertónica, su osteo es más pequeño y su complicación es más la diverticulitis. ¿Por qué? Porque se obstruye y empieza el mismo mecanismo fisiopatológico que la apendicitis. Entonces, divertículos, miren, la mayoría asintomáticos. ¿Bien? La mayoría. 10 a 20% sintomáticos. Entonces, acá, ¿ven cómo se forma esta cámara? Mira, hay una cámara de hiperpresión, dice, y ahí ocurre la herniación de la mucosa y muscular en la mucosa a través de la muscular. ¿Ven? Entonces, hay una cámara de hiperpresión. Acá hay segmentos contraídos, miren, segmentos grandes, ¿verdad? Que se contraen y eso favorece el aumento de presión en esta cámara. Entonces, dieta pobre en fibra vegetal, ya dijimos. Entonces, desde hoy en adelante, todos a comer frutas y verduras siempre. Ese poco volumen, ¿por qué? Porque la fibra vegetal que comemos en su totalidad pasa al colon. Y si no comemos, no pasa nada. Entonces hay menos volumen de contenido. Eso hace que haya más tipos de estas contracciones que se llama hipersegmentación. Se forman segmentos y cámaras de hiperpresión. Entonces hay un aumento en la presión, hiperpresión intraluminal, herniación en la mucosa y el divertículo. Pero esto tal vez no tenga síntomas, la mayoría no tiene. Entonces acá, esto es lo que puede ocurrir en las segmentaciones. Estas son las austraciones, ¿recuerdan? Esto es por las contracciones de las fibras musculares. Entonces, a veces hay una contracción, queda más estrecho ahí y crea una cámara de hiperpresión. O si no, miren, contraído, se puede contraer de forma anómala y hay un flujo retrógrado ahí y aumenta la presión. O si no, de esta forma, miren, se contrae, se forman los segmentos, varios segmentos, y empieza a haber cámaras de hiperpresión. Entonces, todo relacionado a la motilidad. Y el tema es poca fibra, poca fruta, verdura, y hace que se puedan manifestar esta alteración, ¿verdad? Porque tienen que hacer más esfuerzo, más contractura. Diverticulitis. Entonces, vamos introduciendo a nuestro tema. Miren aquí, obstrucción, ya dijimos, obstrucción por fecalito. Acá le puse una imagen. ¿A qué le hace recordar eso? Apendicitis, ¿verdad? Recuerden que es una obstrucción. Y los fecalitos, ya saben también por qué se forman. Por dieta pobre en fibra, ¿verdad? Son materia fecal compactada, ¿verdad? Entonces, casi todo relacionado con la dieta, ¿verdad? Imagínense. Y a veces, no sé, comemos todo lo que hay por ahí, ¿verdad? Entonces, podemos ir pensando ya en mejorar nuestra dieta. Lesión en la mucosa, mira, inflamación, lo mismo, proliferación bacteriana, lo mismo que la apendicitis, disminución del flujo venoso, dice, ¿verdad? Y hay una isquemia y perforación. Entonces, creo que van a recordar mismo ya, por apendicitis, esta fisiopatología. Miren ahí más, diverticulosis, este término, ¿recuerdan qué era? Presencia de divertículos. Diverticulosis. Enfermedad articular cuando hay un síntoma asociado ya a los divertículos. Y diverticulitis es la inflamación, ¿verdad? Bueno, acá dice diverticulitis, ¿verdad? Vemos acá un fecalito que está obstruyendo la luz. Ni está obstruyendo todo, ¿verdad? Pero bueno, se ve ahí. Acá, miren lo que puede haber. Con mucha imaginación, este es el colon, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos para decir que es colon? ¿Alguien lembra de anatomía, de las características? ¿Qué datos decimos para con esta imagen decir que es colon? La tenia. La tenia, ¿verdad? ¿Igual? La tenia. Y lembra de este tejido ahí. ¿Eh? Austra, la para austración puede ser, sí. Y esto, lembran de este es tejido, exactamente, tejido graso recubierto por peritoneo, apéndice epiploide. Miren lo que es esta locura, es una locura total, miren lo que es esta perforación. Se da una peritonitis fecal inclusive, que es la peor de las peritonitis, ¿verdad? Entonces, divertido. Pero lo bueno es que casi siempre se bloquea la perforación del
del divertículo, y entonces se puede resolver, no siempre llegando a la cirugía. Vamos a ver, hay estadios de divertículo que les quiero mostrar. Entonces, esta es la fisiopatología. Casi todo es siempre igual, ¿verdad? Por eso que, por suerte, tenemos una buena base de apendicitis, entonces ya relacionamos con esto. Evolución natural, ¿qué puede pasar? Contaminación versus respuesta del huésped. O sea, eso se puede bloquear, emplastronar y se soluciona con un tratamiento médico. Lo mismo que ocurre con la apendicitis, ¿verdad? Pero el problema es que si el huésped, nuestro organismo no bloquea la infección y hay una fuga del contenido y va a una peritonitis. Entonces, finalmente tiene que terminar una cirugía. Puede haber inflamación mínima, dependiendo, ¿verdad?, de la reacción del organismo, dependiendo mucho. Puede haber absceso, acúmulo de pus, ¿verdad?, en la zona, o perforación, fístula, que cuando se comunica con otra cavidad epitelial o con la piel, con el exterior, fístula colocutánea, ¿verdad?, o coloentérica. Viste que tratan el intestino delgado, el piplón, por ejemplo, trata de bloquear el proceso infeccioso cuando haya microperforación o perforación, por ejemplo, y eso después puede comunicarse. Vamos a suponer que se bloquea, perfecto, se resuelve, se bloquea el proceso infeccioso, pero puede haber una comunicación entre la luz acá del colon, del divertículo, con la luz intestinal. Entonces esas son fístulas. Lo más frecuente es, lo que ocurre es que se comunica con la vejiga. Vamos a ver enseguida eso, ¿eh? Se comunica con la vejiga. Imagínense, ahí para alguien que quiera compartir, imagínense cuál sería la clínica de una fístula, de una comunicación del divertículo perforado, por ejemplo, con la vejiga. ¿Quién puede imaginar? ¿Quién puede imaginar? ¿Qué va a tener el paciente? ¿Qué clínica va a tener? Heces en la orina. ¿Cómo? Heces en la orina. Así mismo, es fecaluria. Así mismo, imagínense fecaluria, materia fecal y por la orina, que es una locura. Y gas también, porque la fermentación, lembran la maquinaria bacteriana, produce gas también, ¿verdad? Entonces, neumaturia, sale como gas y materia fecal, una locura. Imagínense, hay que operar, solucionar. Obstrucción también puede dar. Hemorragia, me faltó poner ahí, hemorragia, ya saben por qué también. Clínica, no es muy complejo, por suerte, no hay mucho secreto en la clínica. Dolor en fosa ilíaca izquierda, eso es lo clásico. Recuerden, cuando se habla, siempre decimos pensar por regla. El diagnóstico tenemos que hacer por regla y correcto por regla, se dice, y erróneo por excepción. ¿Qué quiere decir eso? Siempre tenemos que pensar lo más frecuente. Y si por ahí no es esa la patología, bueno, el error va a ser la excepción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dolor en fosa ilíaca derecha, pensar en apendicitis. Y después ver las excepciones si no es. ¿Se entiende? Entonces, dolor en fosa, eso ayuda bastante en el hospital, en la vida diaria, pensar por regla. ¿Verdad? Claro que sabemos que medicina 1 más 1 no siempre es 2, sabemos eso, ¿verdad? Pero para que te dé para aplicar un primer protocolo en un paciente, pensar en regla. Viene un paciente, quizás, por ejemplo, sexo femenino, todo eso, con dolor en fosa ilíaca derecha, la fértil. En fosa ilíaca derecha siempre pensar en apendicitis y después viendo las otras posibilidades también, ¿verdad? De una EPI, cosas así, pero siempre pensar dolor en hipocondrio derecho, siempre pensar en patología biliar, ¿verdad? Y después ir viendo las otras excepciones si es que no es biliar, ¿se entiende? Entonces, acá por ejemplo, dolor en fosa ilíaca derecha, más todavía en adulto, paciente de mayor edad, anciano, pensar en diverticulitis. Claro también que a esa edad podemos pensar en un tumor también, ¿verdad? Podemos pensar también en un tumor. Pero la clínica va a ser una patología infecciosa. Lembran que justamente vimos casos clínicos en Revalida que en ese caso que sospechamos que era un tumor, decía que no tenía fiebre y que no había leucocitosis. Entonces hay formas de ir diferenciando.
Pero si viene un cuadro que impresiona ser inflamatorio infeccioso, ¿verdad? Fiebre, defensa, leucocitosis, entonces pensamos en una diverticulitis en fosa ilíaca de izquierda. Hay defensa muscular, lo mismo que ocurre con el apendicitis, el lado derecho ocurre el lado izquierdo con la diverticulitis. ¿Está bien? Dolor a la descompresión brusca, ¿recuerdan? Decía DB positivo, descompresión brusca positivo, pero aquí no le llamamos Bloomberg, ¿verdad? En fosa ilíaca derecha es Bloomberg, aquí le llamamos de Jacob, dolor a la descompresión. Y si el dolor es en los 4 cuadrantes, recuerdan que dijimos ahí de Genoux de Music, es una peritonitis generalizada, ¿verdad? Masa se puede palpar. ¿Por qué masa? Porque el divertículo puede estar abscedado, puede estar emplastronado. Ou ele viu a imagem assim e não viu? Não. Você já perguntou para outra pessoa do seu grupo? Não, senão estaria reclamando. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que era mutante. Microfone ligado. Voy a silenciar. Ahí, desactivé los micrófonos. Si alguien quiere compartir, que active otra vez el micrófono. ¿Está bien? Peritonitis. Voy a dar una clínica de peritonitis que ya dimos bastante peritonitis, ¿verdad? Entonces, para el diagnóstico, por el cuadro clínico, laboratorio, ¿qué va a haber? Un cuadro infeccioso, leucocitosis con neutrofilia, ¿verdad? Después vamos a la tomografía, ¿verdad? Que es lo que sigue. Y radiografía va a ser más para ver unas posibles complicaciones, obstrucción intestinal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, radiografía, recordar el protocolo, 3 incidencias clásicas en abdomen agudo. ¿Recuerdan, verdad? ¿Quién recuerda esta incidencia en abdomen agudo? Para compartir nomás. AP de pie. Abdômen de pé, abdômen acostado e posto tórax anterior, de pie. tórax. AP. Eso, ¿verdad? Y pedimos tórax, ¿verdad? Para ver la cúpula diafragmática, porque ahí, lembra que podíamos ver neumoperitoneo, que justamente puede haber una perforación de colon, ¿verdad? Algunos dicen que no es muy frecuente porque no se ve tan, siempre cuando es muy baja la perforación. Cuando es más alta, se ve mejor el neumo. En una úlcera perforada, por ejemplo, de estómago o duodeno, se ve mejor. Pero está descrito también que una diverticulitis perforada va a haber neumoperitoneo. Entonces, siempre tenemos que observar la cúpula. Recuerda, entonces, tórax de pie, sí o sí pedimos. Y ahí vemos también signos de obstrucción. No sé si recuerdan, vamos a ver después justamente los signos de obstrucción en abdomen agudo obstructivo, en niveles hidroaéreos y cosas así. Bueno, importante entonces. Para el diagnóstico, entonces, recomendado la tomografía, ¿verdad? La clínica y el laboratorio ya nos da el diagnóstico, ¿verdad? Ya nos da. Entonces, si vamos a implementar un estudio, claro que también se puede hacer una ecografía, ¿verdad? Pero para hacer mayor sensibilidad y especificidad, entonces usamos la tomografía, casi lo mismo que la apendicitis. Entonces hay 2 tipos de razonamiento, algunos van de lo menos complejo a lo más complejo, pero si hay dudas o cosas así, recurrimos a la tomografía. ¿Por qué? Porque también puede localizar bien los acúmulos de líquido, los abscesos, ¿verdad? De pus, acúmulo de pus, ahí, ¿verdad? La ecografía también, ¿verdad? Y también puede evaluar compromiso de otros órganos, y aquí algo interesante, guía para drenar las colecciones purulentas. También la ecografía puede hacer eso, pero entonces aquí para el diagnóstico, si vamos a irnos por la teoría, ¿verdad? Es mejor una tomografía. Acá vemos la tomografía. Este es un corte, miren, este es un corte coronal, perdón, disculpen, este es un corte sagital. ¿Y acá? ¿Qué corte sería este? ¿Quién recuerda? ¿Qué plano? Plano. A la derecha. Coronal, dijiste. Sí, a la derecha. Sí. Y acá es un plano horizontal. Pero miren, ¿recuerdan que le dije, cuando dimos tomografía o una introducción ahí, este es el lado derecho del lado izquierdo del paciente y este es el lado derecho.
Recuerdan que hablamos que era fácil si vemos un corte coronal, tranquilo. Hígado a la derecha, perfecto, lado derecho. Aquí el lado izquierdo. Pero si vemos un corte, y si vemos un corte horizontal a este nivel, también vamos a ver bien que el hígado está a la derecha. Pero en la pelvis, miren en la pelvis, en un corte casi igual ambos lados, ¿verdad? Entonces, lembrar que el paciente entra deitado, ¿verdad? De cabeza, lembra esa imagen de tomografía, saber que este lado sería el lado izquierdo, ¿verdad? Y el lado derecho. Entonces, acá lo que está mostrando es el colon sigmoide, ¿verdad? Con un aumento acá de su grosor, colección y todo eso. Se ve inflamación de la vasa pericólica, espesor de la pared aumentado, puede haber líquido, absceso, que son subjetivos de diverticulitis. Acá, por ejemplo, miren que hay un aumento de la densidad, ¿verdad? Y hay pequeños burbujas de AR también, ¿verdad? Eso puede indicar una perforación y la presencia de anaerobio por ahí, ¿ven? Entonces, se ve algo, se ve una masa acá, se ve algo en fosa ilíaca izquierda. Entonces, con la clínica y más eso, estamos tranquilos. Importante lembrar, ¿verdad? Colonoscopía, entonces, contraindicado en la fase aguda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién puede imaginar por qué? Novamente, riesgo de perforación. Riesgo de perforación. Excelente. Acá vemos los coloproctólogos, ¿verdad? Hacen la colonoscopía. Por cierto, es, a modo de comentario, una especialidad muy interesante porque esto te lleva minutos. Bueno, depende del caso, ¿verdad? Y no hay muchos que hacen esto. Entonces, recomendación para alguien que alguna vez gusta de cirugía, una rama de la cirugía es la coloproctología, la gastroenterología, hacer endoscopías altas y bajas. Y tal vez un poco de RCP, CEPRE, que es para extraer cálculos del colédoco. Con eso, esos tres tienen la vida ganada. Yo veo como los colegas, hasta yo quería hacer un posgrado hace poco, en San Pablo lo hacen por 2 años, y hay pocos con esa especialidad. ¿Y quién no pide una endoscopía, una colonoscopía? Siempre, cualquier problema gastrointestinal, lo que sea, siempre están indicando. Entonces, hay pocos, es costoso y buena especialidad. Bueno, vamos a ver qué dice la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto. Recomienda realizar una colonoscopia para excluir potencial enfermedad maligna. Como le digo, el colon es un asiento de muchas patologías. Entonces, hay que ver también que no confundir con un tumor que se está perforando, ¿verdad? Entonces, claro, para eso está la historia clínica, ¿verdad? Justamente lo que vimos en el caso clínico de la pérdida de peso, cuando ya hay masa en el lado derecho y cosas así. Entonces, se recomienda. Pero después que haya pasado el cuadro agudo, lo mismo que tenemos aquí. Otra imagen, miren todo lo que puede haber en el colon normal, mira, pólipo, divertículo, tumor. Entonces, no solo para ver divertículo, pero cuando pasa el cuadro. Y esto es sagrado saber clasificación de Henke. No sé si alguno ya ha escuchado hablar, seguro que sí. Este es sagrado. El resumen de todo esto es saber la clasificación. Sí o sí. Revalia con él, sí o sí. Esta es una clasificación más o menos de gravedad, ¿verdad? De la diverticulitis, y nos orienta, nos ayuda al tratamiento, ¿está bien? Nos ayuda a la conducta. Lo mismo, recuerdan la escala de Alvarado, que si tenía un punto de 1 a 3, era poca probabilidad de apendicitis, de 4 a 6 era indicar estudio de imagen, ¿verdad? Y así. Entonces, estas son clasificaciones que ayudan para la conducta.
Entonces, aquí. Grado 1, absceso pericólico, microabsceso. Grado 2, absceso a distancia, o retroperitoneal o pélvico. Grado 3, peritonitis difusa, pero, o generalizada, ¿verdad? Purulenta. Grado 4, fecal. Imagínense, es la peor de las peritonitis. A veces uno opera una peritonitis fecal y tiene que operar, por ejemplo, hoy y después de las 48 horas, se vuelve a operar para hacer otro lavado, porque el tratamiento de una peritonitis es laparotomía, ¿verdad? O laparoscopía y lavado con suero fisiológico, 5 litros, 6 litros, 8 litros, 10 litros de suero fisiológico y se va aspirando, lavar, aspirar. Claro, estirpar el foco, ¿verdad? Controlar el foco y después lavar la cavidad peritoneal. Y si es una peritonitis fecal, imagínense materia fecal en el peritoneo. No, difícil resolver en la primera cirugía. Entonces a veces se hace la intervención, ¿verdad? Y después se hace en un segundo tiempo otro lavado. Bueno, entonces acá tengo una imagen para mostrarles que es más didáctico, vamos a decirle. Estadio 1, entonces, absceso pericólico, ¿verdad? Ahí alrededor nomás. Estadio 2 ya es a distancia, ¿verdad? Pélvico o retroperitoneal. Estadio 3, miren, ya es fuga de ese material purulento. El absceso en la fuga, ya el absceso ahí, miren. Ahí, estadio 3 es peritonitis purulenta. Y después ya hay peritonitis fecal. Entonces, son varios grados, ¿verdad? Y imagínense, para el tratamiento es muy interesante. Si estamos ante un Hinckley 3 o 4, hay que intervenir quirúrgicamente. Acá, por ejemplo, el grado 1, se puede hacer un tratamiento médico conservador y ver la evolución. Y acá, por ejemplo, cuando hay un acceso a distancia, dependiendo de la evolución del paciente, si no se resuelve, se puede hacer intervenciones. Y no siempre la cirugía, no siempre la laparotomía, la abertura del abdomen. Hay cirugías mínimamente invasivas que se llama drenaje percutáneo. A través de la piel se coloca un drenaje fino y se resuelve este cuadro de Hinckley 2 sin un tratamiento quirúrgico muy invasivo. No sé si ya para entender. Pero acá en la peritonitis, sí, esto, si nos viene aquí en la práctica, aquí en el hospital, le hacemos una laparotomía. Si viene con estos casos, Hinckley 3 o 4, laparotomía. Tal vez si hay un centro o gente entrenada, hace laparoscopía y intenta resolver, pero aquí en la práctica, esto va a una laparotomía. Aquí hay otra imagen. Entonces, dominar lo que es la clasificación de Hinckley. Vemos de vuelta, acceso pericólico, miren, acceso a distancia, puede ser pélvico, miren lo que es, y después una peritonitis generalizada purulenta y después fecaloide. 1, 2, 3, 4. Tratamiento, miren lo que es, Hinckley 1 puede ser ATV, miren, inclusive oral o endovenoso, miren lo que es. Entonces, depende mucho de qué estadio para poder tratar. Si bien ustedes están ahora 4º año, ¿verdad? El tratamiento sería enfocado más en el 5º, segundo, en el 6º, en el internato, ¿verdad? Pero podemos dar una pequeña introducción, ¿verdad? Lo importante es aplicar esta clasificación, aplicar. Miren lo que es, entonces inclusive puede ser el tratamiento oral, ¿no? O endovenoso, ¿verdad? Yo personalmente le internaría, ¿verdad? En la práctica, yo le interno y le doy endovenoso. Por más que estoy autorizado también para orar, pero le interno y ¿para qué complicar? A que no sea que progresa un Hinckley 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces trato de internar, no sé ustedes qué piensan, pero seguro que también van a pensar lo mismo. Mejor internar y solucionar. Hinckley 2, ya se puede hacer un drenaje nada más. Creo que tengo una imagen después de drenaje, le voy a mostrar, que es mínimamente invasiva, ¿verdad? Y antibiótico. Y 3 y 4, miren, cirugía, ahí no hay duda, ¿verdad? Hay que solucionar.
Bueno, estamos en el área de tratamiento, ¿verdad? Ya son a modo de información nada más. No son temas que vamos a enfocar mucho en el cuarto, pero a modo de información, miren. Si el tratamiento es clínico, puede ser ambulatorio inclusive, o internado. Yo personalmente le internaría, ¿verdad? Le internaría nomás, asegurar y solucionar el cuadro, ¿verdad? Y puede haber cirugía que es un drenaje nomás o se recurre a la resección. Vamos a ir viendo que se puede resecar el segmento afectado. ¿Cómo podemos hacer en los casos leves de ambulatorio? Entonces le damos dieta líquida. A veces le decimos al paciente que claro, tiene que mejorar su alimentación o que consuma licuado, no sé cómo se dice en portugués, licuadora, ¿verdad? Que licue su comida y que consuma, ¿verdad? Eso va a ser mucho más saludable. Y dieta líquida principalmente. Antibiótico mínimo 7 a 10 días, analgésico antiinflamatorio. El no invasivo se puede usar mediante Hinckley 1 y 2, ¿verdad? Se puede hacer un drenaje nomás del absceso. Acuérdense que Hinckley 1 y 2 son abscesos pericólicos y a distancia se puede hacer un drenaje nomás y antibiótico parenteral, ¿verdad? Observación de la evolución, ver cómo evoluciona. Claro, no es que siempre vamos a mantenernos en una conducta conservadora aquí. Depende de la evolución. Todo es dinámico en medicina. Hay que ver cómo evoluciona. Si sigue el dolor, hace fiebre, aumenta la leucocitosis, tiene síndrome de irritación peritoneal, entonces hay que cambiar, ¿verdad? Tratamiento colectivo, eso se puede pasar al cuadro infeccioso y se le programa para operar después. Acá, por ejemplo, otra área de la cirugía muy buena, que la tendencia es que los tratamientos sean menos invasivos y la cirugía percutánea o el drenaje percutáneo es cada vez tiene más campo, ¿verdad? Miren lo que es, en vez de estar haciendo una laparotomía abierta, ¿verdad? Con todas sus complicaciones posibles, ¿verdad? Infección de la herida, de evisceración, ¿verdad? ¿Saben todo ya eso? De ventración. Entonces, miren, se coloca un dreno guiado por ecografía o tomografía, ¿verdad? En el foco y se drena. Pero esto no podemos hacer una peritonitis fecal o una peritonitis pulmonata, no, ¿verdad? Entonces estamos hablando de Hinckley 1 y 2 que se puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, tratamiento quirúrgico, miren, entonces Hinckley 3 y 4, esto es lo claro, ¿verdad? O cuando hay fracaso del tratamiento conservador, como le dije. No puede ser, si le hacemos un antibiótico terapia nomás endovenoso y sigue evolucionando, sigue con mala evolución, ¿verdad? O le hacemos un drenaje percutáneo, que ya vimos un caso, ¿verdad? Drenaje percutáneo en Hinckley 2, que es un absceso en la pelvis, por ejemplo, y no mejora. Si no mejora, lo operamos. Yo personalmente, bueno, en los lugares que estoy, cuando es un cuadro de esto, generalmente operamos Hinckley 2 inclusive, porque un absceso de esa a veces si es grande no se resuelve así con tratamiento conservador. Y no disponemos de drenaje percutáneo, ¿verdad? Pocos aquí hacen y es muy costoso. El kit para el drenaje cuesta caro, más de $1 millón, dijeron que cuesta. Entonces el paciente a veces no puede. Y hubo un caso que yo le estuve siguiendo que estuvo como 21 días o 30 días internado porque decidieron un tratamiento conservador que era el drenaje percutáneo y ven que el catéter es muy fino y a veces no sale todo, no se drena todo, aparte que tiene que llegar al foco. Imagínense si el absceso tiene tabiques o está emplastronado y se puede drenar un foco nomás y el otro se queda persistente. Entonces una vez hicimos una comparación, ¿verdad? La estadía hospitalaria fue de 21 a 30 días. El paciente salió fulminado ahí, ¿verdad? En todos los sentidos, económicamente, anímicamente, está en el hospital todo mucho tiempo. Entonces, comparamos con uno que operamos. Vino así con un cuadro de Hinckley 2, con dudas para Hinckley 3. Operamos, laparotomía. Después de 3 días, ya estaba en su casa. Imagínense. Entonces, tiene también su ventaja y desventaja, ¿verdad? El tratamiento conservador, si bien tiene su ventaja, pero a veces hay que decidir por la invasiva, por la más invasiva. Esta es mínimamente invasiva, ¿verdad? A veces se requiere de una intervención
invasiva dependiendo de qué caso estamos. Nosotros, si viene en franco un paciente de esto, laparotomía, ¿verdad? Pero claro, no olvidar que está la laparoscopía, recordar que la tendencia es el tratamiento conservador o mínimamente invasiva, el percutáneo, esa es la tendencia, solo que a veces nuestra realidad es distinta. Limpieza por videolaparoscopía y drenaje, miren lo que se puede hacer. Interesante, esto era mínima, son menos invasivas que la laparotomía, ¿vale? Se puede hacer recesión en anastomosis, vamos a ver, operación de Hartmann es una, vamos a mirar un poquito. Le coloqué una imagen ahí, la sigmoidectomía, que es extirpar el sigmoide, ¿verdad? O una hemicolectomía, que es extirpar el colon izquierdo, ¿verdad? Y acá le puse a modo de información de ir profundizando. Miren lo que es, se extirpa el colon sigmoide y se hace una colostomía, ¿verdad? Tiene una bolsa de colostomía, ¿verdad? A eso se puede llegar si nos encontramos con un Hinckley 3 o 4, peritonitis generalizada purulenta o generalizada fecal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué terminar en una colostomía? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es terrible para el paciente, ¿verdad? Cambia su modo de vida. Es porque si quitamos el segmento afectado, a veces se puede intentar suturar, pero el medio, ¿verdad? No es favorable, y esa sutura intestinal, que se llama sutura primaria, ¿verdad? Esa sutura puede tener fugas y termina siendo una peritonitis, otra vez, que es la peritonitis terciaria, la peritonitis persistente, ¿verdad? O postoperatoria. Entonces, si hay materia fecal por ahí, por todo el lado, ¿cómo vamos a hacer una recesión y suturar en ese medio? No se puede. Entonces, a veces se recurre a la colostomía. Entonces, se evita ese, pero queda acá el muñón del reto. Esto queda suturado ahí, suturado, ¿verdad? Y la materia fecal sale por aquí, pero por lo menos tiene colon, ¿verdad? Tiene colon. Dijimos hace rato que mejor una colostomía que una ileostomía, porque si el ilium quitamos afuera, todo el contenido del ilium va a salir en la bolsa. Y saben lo que pasa, mucho líquido, y la función primordial del colon era absorber, ¿verdad? Nutrientes, electrolitos y cosas así, ¿verdad? Recuerdan, agua, por ejemplo. Entonces, mejor dejarle un poco de colon por lo menos. Entonces, no es muy catastrófico, ¿verdad? Es para resolver el cuadro, y después, en un segundo tiempo, en una segunda cirugía, se puede unir de vuelta a esto y terminar el problema. Bueno, no sé qué tal están. Acá hay mucho tratamiento y cirugía, ya no sé si vamos a profundizar mucho, pero anatomía primaria, dice, ¿qué es la anatomía primaria? Le expliqué. Se quita el segmento y se sutura ahí, ¿verdad? Es espectacular. La anatomía primaria es lo mejor ahí, digámosle, para la calidad de vida del paciente, porque va a evitar tener una bolsa de colostomía y materia fecal ahí, pegado a su cuerpo, una bolsa, ¿verdad? Recuerdo una vez teníamos un paciente y me comentó que terrible era su vida, porque él trabajaba, era vendedor de autos en una oficina de venta de carros, así, ¿verdad? De una marca buena. Y dice que él estaba así hablando con el cliente, ¿verdad? Y de repente salía gas. Claro que esto nosotros no controlamos. No hay un esfínter ahí que, como acá el esfínter interno y externo, que el externo es voluntario, ¿verdad? Y controla cuando controla, ¿verdad? Entonces, aquí sale gas y materia fecal en cualquier momento. Y dice que estaba hablando con el paciente, con el cliente, y de repente salía su contenido de colon y tenía un olor tremendo. Y él necesitaba trabajar, pero fue insostenible, dice. Y su patrón le dijo, mira, amigo, te aprecio mucho, pero soluciona tu cuadro y después volver, ¿verdad? Porque, mira, lastimosamente, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Porque era como tener materia fecal ahí por él todo el tiempo. Qué locura, ¿verdad? Y otro caso, disculpen que le cuento casos, anécdotas así. Era un paciente joven que terminó con una colostomía por trauma, otro caso. Y dice que él conocía a una mujer, ¿verdad? Y salía con una mujer,
Imagínense tener, ya somos todos adultos aquí, ¿verdad? Solo estamos hablando de algo integral, porque el paciente no es solo la enfermedad, es integral, ¿verdad? Y dice que cuando iba a salir con una chica, cambiaba su bolsa, colocaba así en nueva bolsa, todo limpio. Acá he visto que alguien se da una pausa, sí, vamos a una pausa. Cambiaba su bolsa y así salía con la chica y bueno, tenía relaciones, todo eso. Y a veces algunas se daban cuenta y otras no, porque él era estratégico, ¿verdad? Apagaba todas las luces, cosas así. Yo le comento nomás a modo de comentario, ¿verdad? Y vivía con su colotomía. Después le hicimos la restitución de vuelta y tranquilo. Pero contaba nomás su anécdota que la preparación, imagínense, para salir así, tenía su vida privada también íntima por ahí, ¿verdad? Y complicaba bastante. Entonces, por eso que a veces es interesante recurrir a esta solución, sutura primaria, y le libramos al paciente de esa vida que complica en todos los aspectos. Pero a veces, miren, no se puede por las condiciones locales, no se puede. Si hay una peritonitis generalizada, una peritonitis fecal, esto no va a aprender, no va a sintetizarse ahí. Esto puede haber una fuga y peor, va a tener una peritonitis terciaria y compromete su vida inclusive. Entonces, depende mucho. No hay una respuesta aquí de decir, sí, a todo vamos a hacerle sutura primaria. No, depende. Y en la experiencia del cirujano también, ¿verdad? A veces es más rápido operar y hacer una harma. Entonces, más rápido, más tranquilo. Y pero suturar tiene una serie de técnicas para suturar. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Recidivas, puede haber recidivas, el tratamiento quirúrgico electivo. Dice, cuando hay crisis, después de una crisis, si tu absceso o obstrucción fístula, hay que operar. Después de 2 crisis también dicen algunos, internación, sospecha de neoplasia, operar 6 a 8 semanas después de la crisis. No es que operamos al instante, ¿verdad? Son cirugías electivas. Disculpen, había complicaciones. Miren las fístulas, puede haber comunicaciones colocutánea, colovesical, estenosis. Tema para reválida, dice que cae mucho en la prueba. 12% de los casos hay una fístula colovesical y su clínica es neumaturia, fecaluria, infección urinaria. Tema de reválida, recordar, y acá le puse una imagen, miren cómo el proceso, el absceso, ¿verdad? Va comunicándose con la vejiga, miren, y ahí ya su contenido pasa ahí y sale por la orina. Miren lo que es este aspecto, ¿verdad? Piuria dice era, pero parece más doloroso, contenido intestinal. ¿Cómo se puede diagnosticar? Se puede hacer una citoscopía y ver el orificio, directamente el orificio, la comunicación, ¿verdad? Y por las clínicas también. Tendencias actuales, tratamiento conservador, ya dijimos, todo tiende a ser menos invasiva, pero a veces hay que ser invasivo, ¿verdad? Resumen, diverticulitis de la principal comunicación, ya está muy largo la ola, creo que ya está muy larga. La clínica es típica, se usa la tomografía, no se puede la colonoscopia en estadio agudo, esto es recordar, saber clasificación de Hinckley para la conducta, y tratamiento va a depender de las condiciones del paciente, ¿verdad? Si va a ser una sutura primaria, cosas así. En fin. Por último, entonces, ¿cuándo operar y cuándo no operar? Hinckley 1, 2 puede ser tratamiento conservador, 3 y 4 operar, ¿verdad? Operar. Y aquí mira un combo de patologías que puede sufrir el colon, ¿eh? Todo esto es colitis ulcerosa. Le puse nomás para más información para que quiera investigar más. Bueno, terminó. Voy a cortar la grabación para que no quede muy extenso. Gracias por la atención a todos. Es siempre extenso cirugía, ¿verdad? Siempre hay muchas cosas que hablar.